Como lo decíamos recién en la presentación, vamos a charlar con el biólogo Federico Copta. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Gabriel, ¿qué tal? Gracias por venir, Federico. Bueno, contanos qué nos dejaron o qué se llevaron, mejor dicho, los incendios en la provincia de Corrientes. Bueno, por un lado se llevaron más de 800.000 hectáreas de la superficie de cobertura vegetal. Estamos hablando de un 12% de la superficie de la provincia. Realmente una cantidad importante de superficie. Pensemos que cuando hace 2 años Córdoba ardió, fueron 300.000 hectáreas, 350.000 hectáreas. Casi el triple. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de ecosistemas, por un lado de pastizales, por otro lado de implantación de bosques de pinares. Esto también tiene que ver con el cambio de combustible. Y bueno, lo cierto es que los impactos son equivalentes a los que tenemos aquí. Si bien Corrientes no tiene pendientes tan grandes, entonces la erosión hídrica es menor, pero tenés impactos importantes en cuanto a la biodiversidad y bueno, obviamente también con la regulación del agua. ¿Cuánto tiempo tarda en normalizarse esta situación, en volver a ser lo que era? Mira, la realidad es que no hay trabajos concluyentes sobre eso, pero siempre hablamos de que si es un ecosistema de bosque, décadas hasta siglos. Entonces, tenés alteraciones que, digamos, si bien, por ejemplo, un pastizal o un bosque sigue siendo un ecosistema como tal, no hay un cambio de uso de suelo, pero demora mucho tiempo en recuperarse. Dentro de lo que menos se recupera es el suelo. Digamos, el suelo es un recurso que, digamos, si hay erosión fuerte, bueno, ahí pueden tardar siglos en recuperarse. ¿Siglos? Sí. Federico, ¿y en Córdoba cómo estamos al respecto, en la parte de la provincia? ¿Es verdad que nos queda solamente el 3% del bosque nativo que teníamos? ¿Cuáles son los números? Bien, en Córdoba en el año 2015 nos quedaba de bosque nativo en buen estado 300.000 hectáreas, que eso era el 3% del bosque original. En el año 2015. Perdón, era así, el 2,2 y algo. Y en este momento es menos, estamos en el 2% de la superficie de bosque original como bosque en buen estado. Y esto lo subrayo porque después tenés unas 800.000 hectáreas de bosque que se llama bosque abierto, digamos, tenés los 3 estratos vegetales, pero es bosque. Y después tenés matorrales, que es lo que queda después de que se ha talado, por ejemplo, y vuelve el bosque nativo. Entonces, ¿Se ha talado o se ha quemado? O se ha quemado fuertemente. Entonces allí también tenés otras formaciones vegetales con la composición de especies propias del bosque nativo, de árboles, pero que en su desarrollo no alcanzan a ser árboles porque o se han quemado o lo han cortado. ¿Valen la pena las iniciativas fuera de las gubernamentales que pueda hacer una persona plantando algún árbol o esto debiera ser una política de Estado mucho mayor y más importante? Mira, como políticas la realidad es que hay organizaciones que vienen trabajando en la reforestación con bosque nativo de hace más de 20 años y eso supera por lejos cualquier iniciativa política. Digamos, una ONG ha plantado más árboles que el Estado. Sí, por lejos, por lejos. ¿Y por qué? Porque en realidad cuando ves lo que hace el Estado, por ejemplo, con el tema de la compensación, entre comillas, de áreas incendiadas, es entregarle a un municipio, suponte, de la zona llana, Algarrobo, para que planten. En realidad eso no compensa lo que se quemó aguas arriba, digamos, en la zona de las sierras. O, por ejemplo, con una empresa, veía que habían ido a plantar 1000 algarrobos en un lugar que espero que por la altitud funcione, porque también tenés estas cuestiones, por ahí uno dice, bueno... Tiene que haber alguien preparado que dirija dónde plantarlo. Sí, y el punto es que a veces la selección puede tener que ver con, tenemos estos árboles, bueno, y tenemos este lugar, bueno, pongamos, pero resulta que no te da la altitud, suponte algarrobo, crece hasta determinada altitud y después tenés que poner otra cosa. Tabaquillo. Tabaquillo, en el trato intermedio molle, digamos,
El punto es que eso requiere, digamos, un trabajo técnico que para un biólogo es una cuestión muy de sentido común, pero para un decisor político puede no importarle Pero sensiblemente. el decisor político que estás mencionando, ¿no Sí. tiene un asesor? Porque, a ver, vos me estás diciendo algo de lógica. A ver, si hasta tal altitud puede vivir un algarrobo y lo plantamos más arriba, carece de sentido. ¿No hay alguien que le asesore al funcionario de turno que no tiene conocimiento sobre qué hacer? Gente técnica existe. El tema es que si se le escucha o no, si se le consulta o no. Y lamentablemente a lo largo del tiempo lo que uno ve es que los carriles técnicos van por un lado y los carriles de decisiones políticas van por otro. ¿Por qué? Porque bueno, las urgencias políticas pueden ser, che, bueno, están quemando, bueno, tenemos que mostrar que estamos haciendo algo. Y en realidad, por ahí lo mejor que uno puede hacer es dejar que el bosque vuelva solo, clausurarlo para que no haya ganado en el primer año, que no remueva el suelo, que no erosión, y no más que eso. Y con respecto a la forestación... ¿Las semillas sí, sobreviven al fuego o no? hay muchas que sí. Normalmente el suelo, todo depende de la temperatura. Por ejemplo, ¿cuáles pueden sobrevivir y cuáles no? Porque en una de esas se pueden incorporar las que mueren a causa del fuego. Normalmente, por ejemplo, el algarrobo, bueno, la que es señera en sobrevivir es la palma nativa, es una especie que incluso... Las que hay en la zona del departamento de Cruz del Eje. Exactamente. Esas sobreviven y incluso se ven fomentadas con el fuego. Pero siempre suele quedar un banco de semillas. Y el punto es, por un lado, el banco de semillas, pero por otro lado, en realidad, después del fuego, no se mueren todas las plantas. Las nativas tienen un porcentaje de supervivencia muy alto. Entonces solamente hay que dejar que vuelvan las que ya están, que se quemaron y después rebrotan. Entonces, esos son los criterios. Lo que los criollos le llaman los tosudos, ¿verdad? Los que vuelven a crecer después de cortarlos o de quemarse. Así es, así es. Y para determinadas especies la supervivencia puede ser de 50, 60, 80%, o sea, todo eso también depende de cuál fue la intensidad del fuego en particular. Por eso en realidad lo que hay que esperar es al año siguiente que se quemó, ver qué sobrevivió, qué rebrotó. Y en función de eso, si es necesario, tomar alguna medida de reforestación con especies con semillas tomadas de ese mismo ecosistema para que estén adaptadas a la altitud, por ejemplo, y a las condiciones hídricas. Y bueno, a lo sumo ayudarlo un poco al bosque que vuelva con eso y sobre todo clausurando, o sea, no permitiendo el ingreso de ganado, cosa que eso no se hace en absoluto. No, cosa que no ocurre para nada. Sino lo contrario, por ahí crece un lindo pasto, una linda... Sí, y van... Normalmente dentro del objetivo de quema a veces el tema de obtener rebrote y es para eso, pero tenés pérdida de suelo muy severas. Pero estamos hablando del final de lo que pasa. En realidad lo que tenemos que hacer es evitar que eso suceda. Y las políticas de prevención y de alerta temprana fueron desarticuladas a lo largo de los años. Bueno, Federico, pasa el incendio, llueve y hablando en el caso de Córdoba, el agua va a nuestros diques. ¿Cómo es el estado de nuestros espejos de agua? Bueno, por un lado, caso de incendio tenés aporte de nutrientes, eso hace que favorezca la proliferación de cianobacterias, estas algas que microscópicas que crecen en forma superficial, que uno ve como una especie de manto verde, como si fuera una pintura verde fluorescente tirada sobre el agua, y eso indica condiciones nutricionales de gran cantidad de nutrientes en el agua. Los incendios son uno de los causales de esas condiciones y los otros, que hoy por hoy son mayores, son los líquidos cloacales. Entonces, los líquidos, pasemos a hablar del lago San Roque, por ejemplo. ¿Se tratan correctamente los líquidos cloacales que se vierten allí o no? Mira, con respecto al lago San Roque, tenés una planta de tratamiento de efluentes en Carlos Paz, que ha tenido denuncias por el tema del mal funcionamiento. En el caso de Carlos Paz no es tan fácil decir, bueno, vas con un
frasco a tomar una muestra porque desemboca dentro del lago. Pero hay estudios que muestran, por ejemplo, del lugar en donde se vierten esos efluentes tratados, por encima tenés proliferación de cianobacterias, entonces no está correcto. Claramente tenés un aporte importante de nutrientes. Bueno, ahora en los días de calor la gente se baña algunas veces. ¿Conlleva algún tipo de peligro para la salud bañarse en el dique San Roque, particularmente en estos bancos verdes que hay? Sí, por un lado el contacto directo con la piel es causal de alergias, las cianobacterias, y en el caso de ingestión accidental, sí, ahí puede ser causal de intoxicación, particularmente con afecciones hepáticas. Bueno, esta es mineral, pero el agua que se bebe del dique San Roque, ¿tiene el tratamiento correcto? ¿Es apta para el consumo humano? ¿Es potable? Bueno, vamos con las definiciones. Lo que viene del San Roque, la mayoría de las veces es potable. La mayoría, o sea, hay veces que no. Hay veces que no, y cuando uno le siente mal olor al agua, eso hace que no sea potable de acuerdo al Código Alimentario. ¿El olor a cloro también la hace que no sea potable? ¿Que muchas veces tiene un olor a cloro residual u otro tipo de olores? No, el olor sobre todo como una especie de olor a gamexan que tiene que ver con la cantidad de algas que puedan llegar a proliferar y que en determinados momentos producen estas sustancias que en cantidades muy pequeñas generan este olor en el agua. Federico, ¿te parece que hagamos una breve pausa? Después vamos a hablar de lo que ocurre río abajo de nuestros lagos. Vamos. Estamos de vuelta charlando con Federico Copta sobre cuestiones relacionadas a nuestro medio ambiente. Nos había quedado charlar sobre río abajo. Tenemos las diversas plantas que tratan los líquidos cloacales. ¿Lo están haciendo de manera correcta, bajo los parámetros que deben ser? Mirá, existen varias plantas chicas y después está la planta de bajo grande como monstruo de tamaño de planta que funciona definitivamente mal. De las plantas chicas hay muchas denuncias con respecto a la calera por parte de vecinos. Después hay plantas de countries, no tengo datos de cómo están funcionando. Estaba en su momento funcionando la planta de tratamiento de Barrio Inaudi que vertía efluentes pésimamente tratados a la cañada. Eso ya no funciona más, hace 2 años que todo va a Bajo Grande. Y que vaya todo a Bajo Grande significa que de Bajo Grande va casi todo crudo al río. Es decir, traduciendo, sin ningún tipo de tratamiento. Así es. Como sale En Bajo Grande se está tratando del total de efluentes el 30%. ¿De qué volumen hablamos? Estamos hablando de unos 10.000 metros cúbicos, o sea, 10 millones de litros por hora. Es decir, que tenemos que es un equivalente 7 millones de litros por hora sin tratar, en crudo, que salen al río Suquía. Así es. De esos 7 millones, 3 millones pobremente tratados. Y esto viene por una degradación de las instalaciones que lleva tiempo, que se acentuó en la última gestión municipal, en la de Mestre. ¿Hay alguien preso por esto? ¿Conlleva alguna responsabilidad desde el punto de vista penal, digo, por las enfermedades que puede causar a la gente que vive de río abajo, la degradación del ambiente? Desde Foro Ambiental Córdoba somos querellantes en una causa penal que se siguen a 8 exfuncionarios y en la que está también el exintendente. Y eso se está gestionando en la Justicia Federal. La semana pasada tuvimos una audiencia en donde, digamos, el juez que estaba interviniendo la causa, Hugo Vaca Narvaja, resolvió que no era competencia de la Justicia Federal. Nosotros apelamos a eso, el fiscal general también apeló a eso, así que la jueza de Cámara tiene que resolver. Y bueno, tuvimos una audiencia en donde explicamos a la jueza de Cámara por qué es competencia federal. Habida cuenta ¿Querés contarnos brevemente? Sí, brevemente, lo que se vierte en Bajo Grande, hay contaminantes que llegan a la laguna Mar Chiquita, particularmente el fósforo. Y el fósforo es uno de los nutrientes fundamentales por los cuales proliferan las cianobacterias, estas mismas que vemos en el lago San Roque.
Y digamos, para dar una idea, de Bajo Grande en su momento se vertía a razón de 6,5 miligramos por litro, el nivel de referencia es 0,5, o sea, se vertía 13 veces más del nivel de referencia. Y si eso uno lo multiplica por estos 10 millones de litros por hora, por 24 horas, por 365 días, estamos hablando de unos 60.000, ya se me van los números, pero en concreto estamos hablando de unas 2.800 toneladas de fósforo por año que se vierten al río. Entonces tenés un aporte muy importante de fósforo, eso se detectó en la laguna, se detecta en los sedimentos, está afectando este recurso que es interjurisdiccional que compartimos con Santiago del Estero, y por eso entendemos que la competencia es federal, más allá de la contaminación de origen bacteriano, en donde se llegaba a contaminar 24.000 veces por encima del nivel permitido, por ejemplo en bacterias coliformes fecales. Para dar una idea, 24.000 veces por arriba de lo permitido. Sí, para dar una idea, el nivel de referencia es 1.000 cada 100 mililitros y se vertían 24 millones. Cuando uno se va con estos números, a veces uno se pierde. Todos podemos tener 1.000 pesos en el bolsillo y nadie tiene 24 millones en el bolsillo. Sí. Federico, te quiero preguntar, cambiando de tema, por los animales que están en peligro de extinción en nuestra provincia, y a renglón seguido también preguntarte si es correcto o no alimentar a animales salvajes, a cuáles sí, a cuáles no. Bien, en animales primero tenemos que hablar de animales que ya están extintos. ¿De cuáles hablamos? Por ejemplo, el jaguarete. Nosotros tuvimos en Córdoba, hemos tenido referencia de jaguaretes cazados en la zona próxima a la laguna Mar Chiquita, en el departamento Río Seco, en la década del 30. El último registro es más o menos el año 45 en la zona de Villa de Soto, en el departamento Cruz del Eje. Después, otro animal extinto es el venado de las Pampas, que lo teníamos en la zona sureste de la provincia, y con el alambrado y la caza nos quedamos sin venado de las Pampas. Completamente extinto. Totalmente extinto en Córdoba. ¿No se pueden reinsertar? El tema es dónde, si todos son campos de soja. O sea, vos necesitarías superficies importantes donde estos herbívoros se puedan desplazar, y la realidad es que no solamente se extinguió el venado de las Pampas, sino que se extinguió el ecosistema de estepa pampeana. Era un pastizal. Entonces, como decís vos, no tiene razón de ser reinsertarlo si no tiene dónde vivir. Es que no tiene dónde vivir. Ese sería el punto. Existen, digamos, áreas naturales protegidas muy pequeñas, como la laguna La Felipa, pero el grueso es agua y prácticamente está cultivado hasta el borde de la laguna. Entonces no tenés el lugar natural donde pueda vivir. Lo mismo si uno habla de un jaguarete, no tenés superficie de bosque chaqueño donde pueda vivir un jaguarete por el territorio. Claro, por la cantidad de hectáreas que necesita cada ejemplar. Claro. Entonces, ¿y qué otros? Después teníamos una referencia histórica sobre tatú carreta en la zona de Villa María de hace 150 años, y esos son los extintos. Después tenemos animales... En gran porte hablando, ¿verdad? Sí, claro. Después. ¿Y de aves? De aves tenemos animales que están, digamos, en riesgo, por ejemplo el cardenal amarillo. En el caso de aves, vos te encontrás con especies que van siendo, por un lado... Te interrumpo, el caso del cardenal amarillo es por la captura que hacen los contrabandistas, o la pérdida también, como pasó con el caso del venado. Tenés las dos cosas. Por un lado, la gente que captura el animal como mascota, eso en las aves se da mucho. Pero por otro lado, en el caso, por ejemplo, del cardenal amarillo, la regresión del bosque nativo serrano, como por ejemplo en el caso del loro hablador, tenés la destrucción de árboles de gran porte, que usaban para nidificar, y árboles nativos de gran porte. No tienen dónde vivir. Entonces, te vas encontrando con, digamos, distintas causas de alteración de hábitat, sobre todo, que sumado a la presión de la especie en particular, bueno, hace que
se encuentre en estado crítico. Con la gran cantidad y la proliferación de urbanizaciones privadas en Córdoba, en las ciudades satélites de Córdoba y en la zona de las sierras también, uno sabe de gente que por ahí tiene la visita de algún zorro en el patio de la casa, algún pecarí, diversos animales. ¿Es correcto alimentarlos? ¿No es correcto? Y también con el caso de las aves. Bien. Y por ejemplo también en épocas del año en las que uno ve que hay una sequía muy prolongada, que el animal o el ave, bueno, no va a encontrar su sustento. Sí, en el caso del agua, indudablemente que eso suma poner a reservorios de agua, porque también los reservorios de agua naturales se han visto alterados por toda la urbanización. Con el tema de alimentación, el criterio general es que no, que la fauna nativa... En general no, ¿y hay alguna excepción? A ver, si vos le das un poco de alimento a algún ave, no pasa nada, pero si uno dice alimentar los zorros, los vas poniendo en contacto con los perros y se van contagiando enfermedades entre sí. Entonces, digamos, el criterio general es que cada animal silvestre se alimente de lo que se alimentaba naturalmente. Y cuando desaparece también la fuente de alimentación natural, en ese caso... Por eso te digo, estas cuestiones por ahí de sentido común, estás, no sé, a fin del invierno no tenés agua y pones un poco de agua, y sí, lo mismo que si, qué sé yo, ha pasado incendio y aporta algo de comida en los lugares que han sido quemados, y bueno, por ahí le das la mano a una fauna que por otros motivos se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Federico, esperemos que todo esto mejore y que por lo menos consulten a los técnicos, ¿no?, a la hora de tomar alguna decisión. Esto es importante. Y hay gente que sabe de cada uno de estos temas, y sobre todo los decisores políticos o aquellos que tomando decisiones tienen impactos grandes, se asesoren, sin lugar a dudas. Es hora de dejar de lado políticas que tengan que ver con lo que sale en un spot o en una publicación en redes sociales y hacer políticas en serio respecto al ambiente. Federico, te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64. Muchas gracias, Gabriel.